Hola, buenas noches a todos. Soy Elsa Farrús y todos me conocéis de la página de Reiki Practices and Ascensional Work. Este es un vídeo que expongo del trabajo de recolección de mucho tiempo sobre una parte canalizada y otra parte comprobada. Y como decimos siempre en el mundo de la arqueología o de la antropología, cuanto uno más encuentra, más caminos se abren para que nuevas realidades te interese ir a buscar. Es decir, todo cuanto expongo aquí es el resumen del trabajo de varios años acerca de las Marías y de la Hermandad de la Rosa, la Madre Celeste y las hermanas Hathor y las hermanas Isis. Pero eso no significa que cada una de las pequeñas, mínimas pinceladas que vamos a nombrar no abran el camino a muchísimas más teorías y muchísimas más verdades que quizá incluso en mí en unos meses cambien al volver de Egipto. Así que simplemente este es el trabajo iniciático de la búsqueda del corazón de alguien que recuerda perfectamente haber muerto a manos de los sacerdotes de Amon-Ra para que sus hermanos pudieran huir, guardando los libros sagrados en el interior de su corazón, cerrando la puerta de unos planos y de otros, en la caída del antiguo Egipto a manos de las nuevas dinastías y deidades que cerraron la conciencia solar, la capacidad de crear y de llevar a Dios en el interior para abrir el culto a los templos de Tebas. Así que este es el recuerdo, la canalización y la investigación de los caminos de la Madre Celeste y nuestras hermanas Hathor. Voy a compartir con vosotros un PowerPoint para ir explicando y documentando todo este concepto abstracto, como dicen los arqueólogos, sobre la Madre Celeste, que de abstracto no tiene nada y que tiene un principio muy básico del que hablaremos después, y el concepto de Nut, del agua luz plasma que da origen a la cosmología de las deidades egipcias, esa agua luz plasma del campo electromagnético humano. Estas y otras pinceladas las vamos a ver a partir de ahora. Nuestras hermanas Hathor. Las hermanas Hathor, esas deidades del periodo predinástico, que se transforman en una diosa en la cultura nuestra, pero que jamás fueron una diosa. Eran un grupo de damas que trabajaban la vibración, el sonido y la frecuencia y podían llevar el contacto de lo humano con lo divino y que además daban la fertilidad a la nueva vida, entre muchísimas otras cosas más. De ahí que en su iconografía se plasmen con estos oídos especiales, porque sus grandes herramientas siempre fueron el color, la vibración, la música, la geometría y sobre todo las frecuencias de luz plasma o de lo que ellos llaman Nun. Nuestras hermanas Hathor se están presentando a muchas personas en meditación actualmente porque vuelven a trabajar el rescate del corazón humano. Ellas, como decía Tom Kenyon en su libro, son las damas de Arturus que vienen a recordarle al ser humano que hay amor en la dualidad y que recoger todos los fragmentos del dolor y todos los fragmentos del gozo y equilibrarlos es lo que cierra la extensión de un corazón humano. Y para conocer a nuestras hermanas Hathor, primero hay que darse una vuelta por la mitología egipcia, que es lo que vamos a hacer todos juntos. Y en lugar, sobre todo, preferente, vamos a hablar que Hathor, entre muchos nombres, en el libro de los muertos, recibe el nombre de la diosa de la buena rosa, es decir, la rosa que entregaba al faraón para autorizarle un año más de gobierno, un año más de luz y de sabiduría para su pueblo. Pero primero para todo ello tendremos que hablar del mito del Ka, del mito de Nut, y vamos a hablar muy dulcemente de todo ello.
Las Hathor, nuestros hermanos Hathor, se reconocen siempre por 3 iconografías, entre muchas cosas. La primera, la esfera solar, el chakra, estrella del alma, un palmo 20 centímetros por encima de nuestra cabeza. Esa conciencia solar nos ayuda además a integrar la llave de la vida. Ellas abren y cierran el canal multidimensional del chakra timo y el punto del alma en la conciencia solar. Y algunas veces también llevan el trono de Isis, porque al contrario de lo que nosotros pensamos, las Hathor y las Isis jamás fueron escuelas separadas. Ellas practicaban las dos cosmologías. Las Hathor eran las damas del alba, el cielo turquesa, cuando nace el sol por la mañana, justo antes del amanecer. E Isis era el manto de la noche de las estrellas, de la conciencia universal, justo cuando se pone el sol, la turquesa y el lapislázuli, las dos conciencias del alma humana, lo divino en la tierra, en el cuerpo físico. Esas son las hermanas Hathor, la vibración de lo divino en el cuerpo humano, el vuelo del alma a la conciencia, cuando un ser se respeta a sí mismo y entra en el trono de su vida. Ese es el regalo de nuestras hermanas Hathor. Cuando todo ello sucede, se abre el diálogo entre las damas de Isis y las damas de Hathor. Pero ¿cuál es ese diálogo? La Maat celeste. Hablaremos ampliamente después de ella. La Maat es cuando un ser consciente, con memoria universal y respetando su propia luz en su conciencia solar, acepta la justicia divina. Para los arqueólogos, la Maat es un concepto de deidad abstracta, ya que no es una persona, sino que muchos dioses eligen poder trabajar desde la Maat, desde esa conciencia. Al igual que veremos grafitos en que muchos faraones entregan a Ra, al dios sol, a esa conciencia solar, una Maat, es decir, mi compromiso con la verdad, con la luz y con la justicia. Esos misterios del cielo, de esa danza entre dioses, es lo que se llama las deidades abstractas del periodo antiguo o del periodo entre el 5500 y el 3100 a.C. Pero en realidad todas ellas sostienen el misterio de la cosmología, las estrellas y la regla de Sirio. Ahí quiero llegar. La Maat celeste es la regla de Sirio. Es un concepto muy abstracto, pero que está documentado. Incluso en la época ptolomeica, en Deir Medina, está en los muros esa regla de Sirio. Y es un jeroglífico en el que habla de cómo se habita el cielo. Las Hathor las llaman las leyes turquesas porque rigen el renacer, el sonido que crea vida, el verbo creador. Las Isis, las leyes de las estrellas, es decir, el cielo y el cosmos en el oeste. Perdón, me he olvidado decir que las Hathor estaban en el este. Nacer y morir. Nacer y morir. El equivalente y el equilibrio entre opuestos. ¿Qué tiene que ver Sirio con esto? Muy sencillo. En todos los templos egipcios siempre encontramos dos grandes frontis con un hueco. Tienen muchas interpretaciones, pero una de ellas siempre encaja con el sol, con la entrada y con la salida. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando cayó la Atlántida, cuando cayó Lemuria, años después, se decidió volver a poblar la tierra con esa conciencia para volver a rescatar a los humanos. Y esa conciencia fue regida por el Consejo de Alción. Y entre ellos los hermanos de Sirio impusieron una regla. Le daban permiso a los nuevos moradores de la tierra para hacer despertar a los humanos y recordar esa conciencia solar siempre y cuando se cumplieran 3 grandes reglas: la verdad en todo momento, el equilibrio entre opuestos y sobre todo la justicia divina, es decir, el respeto al libre albedrío, al acto creativo de vida y de decisiones de cada ser en la conciencia en la que se encuentre. El libre albedrío no es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. El libre albedrío es
responder desde mi conciencia, no desde el impulso humano, no desde las creencias, no desde el flujo de respuesta del campo mental. Para ello, cada año había una revisión por el Consejo de Acción, por todo lo que es el Sol central de la galaxia y lo que algunos metafísicos llamaban la Hermandad Blanca, o Consejo de Sirio, donde se revisaba si se estaban cumpliendo estas energías. De hecho, se cumplieron hasta la época de Akenatón. Después vino la gran caída de la conciencia de Sirio. Esta energía, de acuerdo, es la que recibimos con el nombre de Nun. Pero vamos a hablar primero de otro concepto. La unión de las Hathor, de esa fuente creadora, esa creación a través de los opuestos, el femenino y el masculino, se representa y termina en el periodo ya cercano al nacimiento de Jesús con el cargo de las Miriams o Marías en los templos de Isis. Comparto aquí dos imágenes. Una, la Virgen del Carmen por excelencia. Contiene la luna a sus pies con las estrellas o merkabas geométricos que podéis encontrar casi en todas las deidades del sur de España o en las vírgenes encontradas en cuevas o en santuarios. ¿Por qué? Porque sigue siendo el culto a la diosa original. Es la unión del sol, la conciencia solar, con la conciencia del ciclo terreno, la fertilidad, las lunas de una mujer y los libros de la vida. Los escapularios son los libros de la vida, el Akasha. Como dice Mateo 18, lo que el hombre crea en la tierra, en el cielo es creado, lo que el hombre deshace en la tierra, en el cielo es desatado. Pues eso lo podemos encontrar al mismo tiempo en las Hathor, la resonancia solar, en el espiral de la vida, el segundo chakra, la creación de vida, la creación de la fertilidad del camino a una nueva vida. No solo el concepto hijo, sino identificar que cada acto de tu vida sea sagrado y abra un camino para una mayor vibración de amor. Identificar tus propios caminos, los que te construyen de los que te destruyen. Y esta es una curiosa imagen de la Virgen de Cadaqués del siglo XVII, que saltándose todas las posibles inquisiciones, si veis, conserva la conciencia solar en su vientre. Es decir, une el divino masculino con el divino femenino. Estas tres imágenes representan lo mismo, la mujer cósmica en unidad. Es decir, lo mismo que Nut, esa mujer que con sus brazos protege y abarca a la Madre Tierra y que desde su centro sagrado puede irradiar su sol junto a los dos árboles. Las Hathor siempre estaban unificadas y vinculadas con la conciencia arbórea y que esos dos árboles hacen que florezca el divino femenino en la tierra, es decir, la capacidad de crear vida, tanto en hombres como en mujeres. No hablamos de feminidad, hablamos de divino femenino. La conciencia de Isis es muy fácil de identificar por su trono en la cabeza y la conciencia de Hathor por esos dos brazos o cuernos de la vaca que recogen la conciencia solar. Ambas dos están lactando, ambas dos están nutriendo a la Madre Tierra. Esta iconografía la encontramos también en la Virgen lactante, muy propia de todo el centro de Europa, Amberes, Brujas y hacia la parte irlandesa y la parte de Inglaterra, es decir, aquella parte que no sufrió los estragos del Papa Gregorio ni de las posteriores inquisiciones como la cultura española o italiana y por diferencia toda la cultura del sur de América. Esa dama, esa Hathor que nutre el jardín del agua, es parte de la cosmología egipcia. Pensemos que para ellos el principio es Nun, las aguas creadoras. Esas aguas creadoras que cuando el Nilo se calma y se recoge, no se desborda, deja tierra fértil en la que cultivar y crear vida. De hecho, su mito nos habla que el Nilo baja, se aposenta, se recoge y nace de él un loto, símbolo de que ya podían afianzar las nuevas
ciudades en las orillas del río. Esa misma conciencia del loto florecido, de conciencia, también observamos en esta Virgen barroca del norte de Italia, y que también es una Virgen lactante, una Isis lactante, una Hathor lactante, con la conciencia de la rosa y la conciencia solar. Todo ello lo podemos comprobar en los templos de Dendera. Y aquí nace un nuevo concepto, cómo se nos regala o se las asocia con el puente entre planos. Es decir, las hermanas Hathor pueden trabajar con el ser humano, con su doble cuántico. Ellos hablan siempre en la cosmología egipcia de esa unión con el doble cuántico. Como hemos dicho antes, ellos venían de Sirio, donde estaba la fuerza de Nut, la primera gran diosa estelar. Y Hathor sería su hija encarnada, la hija solar cuyo padre es Ra y cuya madre es Nut. Es una cosmología que nos explica cómo ella, por eso las Hathor poseen el sexto chakra totalmente amplificado y se le regala o se le otorga el ojo de Ra a las Hathor como la capacidad de ver desde la creación. ¿Qué significa eso? Que ante una decisión, lo que creo que sucede y lo que me están diciendo, soy capaz de crear en conexión con el segundo chakra un camino C, el que no era capaz de ver desde el dolor o el sufrimiento. Ese camino solo lo abre la energía de gratitud. Bien, pues esa energía solar de Dios Ra, las Hathor lo conservan en ese ojo de la vaca del emblema que es el ojo de Ra, que hablaremos después de él. Aquí os pongo que esa energía de la barca se conserva. Fijaos en los escapularios de María, de la Virgen del Carmen, que es la Miriam por excelencia, el ejemplo que une esas aguas creadoras, ¿vale? La diosa del mar. María significa en hebreo el llanto de las mujeres, la que conoce el llanto y el dolor de las mujeres. Los libros de la vida, de la Kasha, el movimiento entre las líneas del tiempo, el ciclo lunar, el ciclo de la mujer como nacimiento y nuevamente esa conciencia solar. Pero también esa luna identifica esa barca, la misma barca que salen aquí en estos escapularios. Y esa barca, la que os he puesto aquí, es la de las dos primeras Marías que tenemos fichadas o fechadas en nuestro Mediterráneo, es decir, María Salomé y María Jacobea en Santes Marís de la Mer. Ellas son bajadas habitualmente con una barca en el mes de septiembre y bajan para que el pueblo reciba su bendición. Ellas llevan en su mano, no sé si lo veis aquí, un vaso cocto, el vaso de las sacerdotisas de Isis, ese vaso de alabastro donde ellas preparaban sus aceites, donde ellos momificaban los órganos del cuerpo físico para que el alma lo pudiera reencontrar en buen estado cuando decidiera volver del reino de los muertos, y conservan la tradición de ir y venir a través del mar y volver a su santuario, al igual que la Virgen del Carmen es sacada en barca para bendecir el mar. Y muchas de las barcas de las vírgenes del Carmen de todo el sur de Francia y de parte del Mediterráneo conservan los ojos que ven el fondo del mar, pero en el fondo sigue siendo el ojo de las Marías de las Hathor. Aquí tenéis dos imágenes de dónde se encuentran las Marías en la iglesia. Para mí es una fortaleza más que una iglesia, en Santes Marís de la Mer. Si os fijáis, recuerda mucho a las puertas de los faraones en la cámara sagrada. No las puertas falsas, sino la última estancia. Todos los templos tienen un pasillo de animales que son donde se encuentra el tótem, fuerza o el animal de entre mundos del dios venerado, la portalada que representa las aguas primordiales para que pueda aparecer el sol, un pasillo de columnas que tiene muchas lecturas hasta el laberinto de la vida, y por fin la cámara del barco, el puente entre mundos, y al final muy pequeñito la cámara sagrada. Ahí es donde este cruce de la Maat celeste, este cruce de las Hathor con su carnero,
siempre son el puente del alma entre planos, la frecuencia, pero no solo de la vida y la muerte, sino cada vez que yo me transformo, cada vez que yo me reconozco, cambia mi cuerpo, cambia mi mundo cuántico y yo me transformo en una nueva realidad. Cuando esto sucede, entramos en lo que es la cámara del camino a lo sagrado. ¿Veis lo que os decía de la puerta final de la cámara sagrada, que era muy parecida a la fortaleza de Santes Maris de la Mer? Pues esta es una barca reproducida para Hollywood y que quedó aquí como emblema de las que eran originales que no se encontraron. Pensad que Egipto sufrió un expolio muy importante y que nos abre el camino a través de las aguas de las emociones a la cámara sagrada. Esa misma peregrinación hacían también antiguamente en el remonte a través de las barcas, ¿de acuerdo? Cuando Horus se dirigía por el río y a veces cruzaba el río a recoger a la diosa Hathor, y ambos dos tenían un romance en el Nilo y de ellos nacía el nuevo periodo de la nueva humanidad. Ese mismo transporte en barco para generar lo nuevo, la fertilidad del pueblo, ha sido heredada en el Mediterráneo por la Virgen del Carmen y Santes María de la Mer. Toda esta frecuencia de unión, esa frecuencia de transporte entre planos, de honrar esa energía, abre el cuerpo de luz que conocemos muchos en metafísica por geometría sagrada como el Merkaba. Pero el Merkaba se compone de tres conceptos muy abstractos de la frecuencia egipcia. En primer lugar está el Nun, ¿vale? El caos del agua primordial, esa agua luz plasma que ellos definen y donde se va a producir los primeros atisbos de vida. En segundo lugar tenemos el Ka, que es el doble del cuerpo y que además la energía Ka se nutre de cómo me relaciono con la comida, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con mi sexualidad, cómo me relaciono con el conjunto de experiencias vitales de una encarnación. Por eso los antiguos egipcios consideraban que cuando el Ba y el Ka se separaban, cuando no había este ciclo de unión constante, el Ka, el cuerpo físico, quedaba muerto, porque el Ba se llevaba su doble etérico al plano de origen. Es decir, el Ba le podríamos poner algo así como conciencia solar o alma, y el Ka se momificaba a la espera de que el Ba volviera y lo volviera a restaurar. Entonces podemos decir que las Hathor eran una especie de mediador entre el mundo de los dioses y la tierra y permitían esa movilidad de ese ciclo que hacía que ambos mundos se relacionaran constantemente. Esto está reflejado en muchas cosas. El Ba para ellos es eterno, es la naturaleza cercana a los dioses. Voy a mover esto así para que podáis ver la diapositiva. Las puertas falsas se decían que era para los saqueadores, etc. En realidad también existe una teoría sobre el hecho de que, si os fijáis aquí, nunca he representado un Ba. En la puerta original siempre hay un Ba. Son aquellas puertas en las que unos nos equivocamos y nos perdemos en la encarnación y volvemos sobre un ciclo hasta que encontramos realmente la puerta de vuelta a la propia conciencia. Esto está representado, este moon, este caos, siempre por estos muros que albergan, como os decía, este espacio para el nacer y el ocaso solar, para este ciclo eterno. Y en ellos siempre suele haber una Hathor como mínimo dibujada. ¿Por qué representaban los muros curvos? Es una de las grandes incógnitas de la arqueología, pero que viene muy bien descrito en algunos jeroglíficos. Los muros en los templos, aunque fueran posteriores, de las Hathor siempre son curvos, a diferencia de las otras deidades, porque el muro curvo representa el fluir constante de ese campo electromagnético del ser humano al que llamamos energía K. Uno de los grandes ejemplos de estos muros es el de Deir Medira. Evocan las aguas del Nun, ese fluir constante que se mueve, que se transforma, que se expande, que fluye y que nunca está quieto. Esa energía que ellos llaman el infinito, es decir, esa onda constante
del agua luz plasma. Esta es una foto mía tomada en el bosque sagrado de la Forêt de les Alpes, en la Santa Bom, en la gruta de María Magdalena. El bosque sagrado de la Forêt tiene esta energía luz plasma que gracias a los móviles actuales podemos grabar. Si os fijáis, la cantidad de luz es tan fuerte que queda reflejada en ondas expansivas circulares. Cuando el sol atraviesa la cantidad de energía que hay, esa energía forma cristales, que es lo que se capta en las fotografías, porque la cámara digital capta el calor, no la distancia como las de plata o las antiguas, y por eso podemos captar todo este espectro de energía de esa nun, de esa agua luz plasma que nos rodea. En Abu Simbel, las Hathor también se encuentran como pilares, pero con su pelo ondulante. Siguen hablándonos todo el rato de la vibración y las nun, el campo electromagnético humano. De hecho, siempre están apoyados sus pilares sobre curvas de conocimiento, sobre ciclos, sobre los ciclos de conciencia de cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Esa energía es el ciclo del Merkaba, es decir, cómo la energía luz cósmica entra del núcleo de la Tierra, pasa por el cuerpo, se reparte alrededor de mí, y cómo baja desde el núcleo del universo, se ancla en el núcleo de la Tierra y vuelve para nutrirme a mí. Este sería la deidad Nu, la deidad de las aguas primigenias, y siempre se diferencia porque está pintado en turquesa o en azul y con ondas constantes en su cuerpo. Así lo podéis reconocer, las mismas ondas que hacen que gire sobre mí mismo. Si os fijáis, en su interior forma un diamante y dos curvas. Quiero que os quedéis con esta imagen. Esta imagen es el sello del Ave María. El Ave María, que podemos tener miles de representaciones en todas las iglesias, en todos los bordados, en todas las columnas, guarda el secreto de esta conciencia diamantina, este flujo en forma de onda curva que abre la unión de los 7 chakras, los 7 ciclos de la deidad que decían los egipcios dentro del cuerpo del ser humano. Esta frecuencia que una vez se alinean, porque así estamos muchas veces, cuando estoy enojado, criticado, desolado, se me hace un ovillo todo mi campo electromagnético. Cuando me permito ordenar mi campo emocional, este fluye unificándose a todos los cuerpos y genera ese campo de aguas primordiales que me permite transformarme por dentro y por fuera nuevamente. Podemos decir que Nun no solo es el agua primigénita que da el poder de la vida desde la luz de Ra. Podemos decir que Nun es un espacio acuoso de luz plasma que me permite tener mi propia vida. Aquí podemos ver dos ejemplos de los muchos que hay. Siempre veremos a un ser faraón, en este caso es Amenhotep III, o las manos de otros faraones ofreciendo a Ra la Maat celeste. ¿Por qué puedo identificar que es la Maat celeste? La pluma, la justicia. Tu corazón no puede ser más pesante que la pluma. Y la llave de la vida en su mano. Por eso sé la llave de la vida, y si muevo mi foto, veréis aquí la pluma, la llave de la vida y la pluma. Cada año cumplo la regla de Sirio, la regla con la unión del cosmos que regula el renacer en la tierra, mostrando mi justicia al Consejo del Cielo. Esta energía de la Maat celeste, esta unión de la conciencia solar a la justicia divina. Y la justicia divina es el respeto, el compromiso con la propia luz, la unión entre opuestos y el traer amor a la realidad presente, el dejar atrás toda la conciencia. Por eso siempre la Maat va vinculada al ojo de Ra, porque puede ver a través de mí la conciencia del Padre todo cuanto está sucediendo. El sonido lo recibo a través de la vibración, sé cuánto amor o poco amor hay en la renovación de la tierra. El sonido es la frecuencia del divino femenino. El ojo en el reino viejo es la renovación y la creatividad, ser capaz de ver más allá de la realidad presente. Pero también es la personificación de mis sentimientos, porque yo voy a ver esa realidad futura
en función de mi filtro emocional. Todos, absolutamente todos, poseemos esa divinidad y por eso las civilizaciones tienen la unión de la Madre Celeste con todas las deidades, con Sekhmet, con Bastet, con Tammuz, con todas, sin ninguna. Vamos a seguir hablando de la Ma'at en otros términos. Se considera que la Ma'at es verdad y justicia al servicio de la creación, la apertura de vida a través de la creación, la justicia del orden cósmico en la quietud, el silencio y el recogimiento sobre mí mismo. Las Hathor son las diosas de los árboles. Consideran que el centro del árbol es el canal universal de la red electromagnética, al igual que lo es nuestra columna vertebral. Por eso se las conoce o se las asocia con el árbol sícamor, el árbol puente entre vidas, el árbol de los beneficios para la humanidad, ese guardián. Y ese guardián no es casualidad, es la conciencia hiperbórea, es la conciencia del bosque sagrado, el sostén de este planeta realmente. Son nuestros hermanos los árboles, las plantas. Deberíamos trabajar a conciencia con ellos, darles su lugar, plantarlos constantemente, porque ellos nos han sostenido durante siglos. Ellos identifican toda esta energía del árbol en el punto del plexo solar, con la cosmología del Kalpataru o punto del árbol de la vida. Enraizar tu conciencia solar a la Tierra, en este caso porque estamos en este planeta, y desarrollar tu conciencia cósmica del plexo hacia arriba para recibir la sabiduría de la conciencia de la divinidad solar, en este caso para ellos. Y por eso siempre ellos, las Hathor, es un divino en turquesa, rodeadas de árboles, rodeadas de naturaleza, aparte del símbolo del emblema. Lo que ellas desean transmitir es la capacidad de crear vida a través del sonido, de la sexualidad, del divino femenino y de la maternidad, pero a través de la energía del gozo y a través también de encontrar la gratitud y el amor a todo el sufrimiento vivido, porque eran partes de conciencia que debíamos experimentar para crecer por nosotros mismos. Ese es una de las principales fuerzas de la Ma'at. Por eso la Ma'at, ese juramento de justicia, siempre se forma a la llave de la vida, o Ankh, que tiene dos formas diferentes. La que tiene el palo más largo es la llave de la vida, trabaja nuestra conciencia solar a nivel de columna vertebral. La que tiene el palo más corto es Ankh, la llave del corazón etérico. Ese ojo de Ra, que actualmente podemos identificar como el sistema límbico, donde se cristalizan todas las experiencias que tenemos como ser humano, es la frecuencia o la energía del núcleo calloso del hipotálamo. Es decir, cuando yo recibo alguien, una experiencia en mi vida, esa energía se une en mí, me da un impacto y yo a través de la glándula pineal y la pituitaria asocio ese impacto a otras vivencias, a otros mundos o creo un cristal nuevo. Es decir, una sustancia de ADN que se reparte por todo mi cuerpo físico. Si eso alcanza una frecuencia de amor concreta o elevada, va a hacer que se amplifique mi cuerpo causal, que se amplifique mi vida. Si eso me impacta recordando situaciones ya conocidas que no han terminado bien para mi conciencia humana, voy a crear implantes o muros entre mis capas del ser y me voy a proteger del exterior. Por eso ellos siempre hablan constantemente de la vuelta al equilibrio, el reconocer esos miedos, esos impactos y equilibrarlos a través de la conciencia del sol. Esta frecuencia del ojo de Ra está en la vaca o el ternero o la ternera que simboliza las Hathor, se encuentra también en la Hathor universal que protege a Madre Gaia y se encuentra como pilar de luz. El pilar de luz, porque las Hathor lo que quieren es que convertamos la dualidad, esa energía entre opuestos, en un pilar intermedio, en una fuerza personal. Las Hathor son
la fuerza de la fertilidad a través de la unidad de opuestos. Son la unión, sobre todo, entre los 7 pilares, como hemos dicho, los 7 chakras que abren esa conciencia diamantina. Y para ellas, la frecuencia de la Maat celeste y de las Hathor es el trabajo consciente de la divinidad a través de tus opuestos, a través de tus experiencias vividas y como unidad en ti una vez las tienes equilibradas. De hecho, podrían ser, con todo el respeto al árbol de la vida cabalística, un precedente al pilar del medio cuando el árbol de la vida encuentra su equilibrio. Esa unión de esos 7 aspectos universales crean el pilar interno de la fuerza personal, es decir, la continuidad de la vida, la continuidad de la creación. Por ello siempre debemos encontrar 2 pilares que acaban formando uno, o podemos encontrar que en su pilar, cuando ellas son columna, tenemos los 2 becerros dentro de un portal, es decir, un antes y un después, en esa conciencia que es el chakra, entre el espacio entre el chakra corona y el chakra estrella del alma, es decir, la conciencia del ser, de su vida actual y de la energía de su contrato de vida. Esa conciencia del chakra estrella del alma es ese pilar que ellos representan con diferentes iconografías en función de la conciencia que tiene esa deidad. Algo así como la coronita de luz que tienen los santos en la cosmología cristiana. Es decir, cuando el ser humano recuerda su propósito de vida y se abre esa energía. Es cuando se abre el pilar inmaculado. Esta es la Inmaculada de la Plaza de la Inmaculada de Sevilla, al lado de la Giralda y del Alcázar, uno de los puntos energéticos más bellos que tiene Sevilla, y contiene esta diosa con su luna, que es evidentemente una Miriam, María, la Inmaculada Concepción, es decir, cuando tú ya no te dejas arrastrar por ninguna mácula, por ninguna herencia padre-madre, creencias religiosas, creencias políticas, creencias culturales, simplemente escuchas el son o la frecuencia de tu propio corazón. Esta unión de esa Hathor universal que con sus alas recoge en equilibrio a la madre tierra, la abraza y la ilumina, también es el referente de esa mujer, la llamada Virgen de la Lumière. Nosotros aquí la conocemos como la Milagrosa, pero en Francia siempre se la ha llamado la Virgen de la Luz, porque sus manos se confortan en mantos de luz que abrazan y llevan en su vuelo a todas las almas. Por eso aquí la llamamos milagrosa, porque es como que nos hace un favor, que nos da un milagro. Pero en Francia el término es muy hermoso, la Virgen de la Lumière, es decir, la Virgen que ilumina tu camino para que recuerdes quién tú eres. Así que con esto deseo que podamos comprender que los textos que tenemos en la época de la arqueología se derivan en 3 grandes grupos. En primer lugar, tenemos en el periodo antiguo todo cuanto los artistas e ilustradores nos dejaron en las paredes de las pirámides, especialmente todos los textos sagrados de cómo el faraón, el rey o la figura de turno se elevaba al plano de los cielos. En el tiempo medio esto se recogía en la iconografía y escritos de los sarcófagos, y en el tiempo moderno en el libro de los muertos. Pero todos ellos tienen algo especial. Y ese algo especial es la clave de la ascensión actual. Así como todas las deidades tienen leyendas, al igual que nosotros con la Sagrada Concepción de María, de hecho hay una historia muy parecida entre Tot y Nefertari y cómo llega su hijo. Hay triadas muy iguales, porque recordemos que Moisés, Abraham, todos se crían en los reinos egipcios, se trasladan y de ellos se nutre la conciencia de Jesús, el primer judío moderno, por ponerle algún nombre, padre del supuesto cristianismo. En esa energía todos tenemos puntos muy comunes. Todos los dioses, todas las deidades tienen mitología, historias, leyendas habladas, porque hemos de pensar en algo importante.
durante miles de años. Toda la tradición ha sido oral, no había escritos hasta muy cercano a nosotros. De hecho, la gente se sentaba a escuchar las historias de los ancianos porque eran la base de sus creencias. Pues toda esa mitología es la única deidad que no tiene mitología, que no participa de la vida de otros dioses, que no participa del momento de las aventuras de un dios o de los aprendizajes de los humanos con un dios, siempre es la Ma'at. La Ma'at es esa deidad abstracta que no tuvo ningún papel en las sagas de los dioses egipcios, pero que en cambio tiene un hermoso santuario en Karnak y otro en Deir Medina. Es el concepto de la vuelta al hogar, de la vuelta en la conciencia solar, de la vuelta al corazón alineado con el ritmo del planeta, es decir, con cualquier ser que esté habitando el planeta y con la conciencia y sabiduría completa de mi ser solar, que como ser humano tengo que ir desgranando a cachitos en las diferentes vidas o a conciencia, como estamos viviendo ahora en este periodo de ascensión. Todos ellos vinieron a preparar este momento de conciencia hasta que fueron aniquilados por las conciencias reptilianas posteriormente. Y ahora, en este periodo de ascensión, si he hecho este vídeo es por el sentimiento de unión a este concepto de equilibrio y justicia, porque nosotros somos las nuevas Hathor, nosotros somos las nuevas damas de Isis, que hablaremos un día de ellas en profundidad. Nosotros somos esa Ma'at celeste, ese sentimiento de verdad, equilibrio y amor en la justicia. Y eso no significa salir a la calle con una bandera, significa el arduo trabajo de reconocer el amor en las conciencias menores, de no juzgar, de ordenar ese campo emocional herido de vidas y de planos y de vidas, y especialmente en esta última vida donde nacimos con una sensibilidad máxima, casi con la memoria estelar de nuestro plan original, y que tanto sufrimiento nos ha costado en los primeros años de vida, hasta empezar a mirar con los ojos del corazón, que puede distinguir el mensajero que nos dañó del mensaje, que es quien realmente nos hirió, que puede ver todos esos pactos sagrados de alma para que nos empoderáramos, para que buscáramos herramientas para crear algo nuevo, y que si somos lo que somos es gracias a todas esas heridas. Hoy, unos días antes de la primavera, os invito justo a eso, a retomar la pluma de la Ma'at celeste y comprometernos con el sostener la propia luz sin defenderla, simplemente abriendo la capacidad de amar, de reconocer, de perdonar, soltando y comprendiendo las experiencias y de mirar hacia lo nuevo, ese ojo de Ra en el sexto chakra, que es capaz de reconocer lo nuevo, porque su foco y su intención está en construir lo nuevo y el amor, no en reprochar el yo biográfico, no en juzgar las acciones de otras conciencias, no en quejarse, sino en el arduo y profundo trabajo de reconstruir el nuevo Egipto, la nueva Lemuria, la nueva conciencia hiperbórea, es decir, la unión con mi yo creador, con mi yo solar en un cuerpo físico. Espero que os haya gustado y, como he dicho antes, son las pruebas de las canalizaciones de muchos años de mi vida que seguramente dejan muchas preguntas aún por descubrir y que me van a dar mucha más faena. Feliz noche a todos, un abrazo. Podéis encontrar más trabajo en el Facebook del Sefer Rusi.